Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Eh, con respecto al curso de Ciencias Sociales 2, me toca exponer el día de hoy el tema La guerra Perú-Colombia en los años 1932. La guerra Perú-Colombia 1932-1933, también denominada Guerra Conflicto de Leticia, se refiere al conflicto armado entre las repúblicas Colombia y del Perú, ocurrido entre los años 1932 y 1933. El conflicto se llevó a cabo en la cuenca del río Putumayo, en las inmediaciones fronterizas del municipio Puerto Leguízamo y la ciudad de Leticia, ubicada en la entonces Comisaría Colombiana del Amazonas. La guerra terminó con la ratificación del Tratado Salomón-Lozano de 1922. Antecedentes. Muchos son los antecedentes históricos que presumiblemente desencadenaron. El 1 de septiembre de 1932, la llamada Guerra Colombo-Peruana. Sin embargo, el más sólido hasta hoy demostrado se remonta a la época colonial, con la creación por la entonces corona española del Virreinato de Nueva Granada, independiente del Virreinato del Perú, el único hasta el momento en Sudamérica. Con esta división entraron en disputa varios territorios limítrofes, como fue el caso de Maynas, el cual se convertiría años después en el principal impulsor de los enfrentamientos entre ambos países, dado el interés del Perú por adjudicarse este territorio, así como el de Jaén. La falta de una clara política de fronteras de Colombia permitió que la región selvática del sur, hasta el Caquetá, fuera considerada peruana a pesar de los títulos jurídicos que poseía Colombia, con los que diferentes gobiernos de turnos que sucedieron entonces. Esas regiones fueron entregadas sin más compasión para su explotación, sin que mediara presencia alguna de los estados implicados. Las selvas colombianas del Putumayo y Caquetá fueron escenarios de las atrocidades perpetradas por la Casa Arana, explotadora del caucho, ubicada en territorio peruano. Los límites fronterizos entre las dos naciones no estaban plenamente definidos, situación que despertó las aspiraciones territoriales del vecino país hacia el río Caquetá, generando a su vez varios incidentes fronterizos. El más agudo de ellos fue registrado en julio de 1911 en la base militar colombiana La Pedrera, cuando las tropas peruanas derrocaron a la guarnición colombiana, confirmando su superioridad sobre la zona. 11 años después, el 24 de marzo de 1922, y luego de un sinnúmero de infructuosas negaciones entre ambas naciones, se firmó el Tratado de Lozano-Salomón a nombre de los entonces ministros de las Relaciones Exteriores, Alberto Salomón y Fabio Lozano, de Perú y de Colombia respectivamente. El acuerdo fijaba los límites entre cada región de la siguiente forma. Una vez firmado, el acuerdo fue enviado a los congresos de cada país para su posterior ratificación, de la cual se reconoció primero en Colombia en 1925 y años más tarde, y producto de una serie de controversias en Perú, en 1928, precisamente las polémicas suscitadas en la parte peruana, las cuales veían un peligro sus intereses económicos, desencadenaron la nombrada Guerra Colombia-Peruana de 1932 y 1933. Bien, tenemos la guerra.
Para 1932, Colombia poseía un pie de fuerza conformado por 6.200 hombres, sin incluir a la policía. Contaba con una flotilla aérea de 11 aeronaves y una naval y fluvial. El armamento eran fusiles Mauser, algunos cañones y pocos ametralladoras. Destacamento colombiano en el conflicto de 1932-1933. Por su parte, los peruanos tenían 17.027 efectivos distribuidos en 8.955 hombres del ejército y 1.755 de la Marina. Contaban además con submarinos, cañoneras y lanchas. Su aviación estaba conformado por 4 aviones y 6 hidroaviones. El 1 de septiembre de 1932, un grupo de 48 ciudadanos peruanos, iquiteños y pucallpinos, al mando del ingeniero y músico Óscar Ordóñez de la Asa y el alférez del ejército peruano Juan Francisco de la Rosa Guevara, junto con alrededor de 200 soldados peruanos de la guarnición de Chimbote, irrumpieron en Leticia para reclamarla como territorio peruano, capturando a las autoridades y a la guarnición colombianas allí destacadas. De 18 policías comandados por el coronel Luis Acevedo y que tenían como segundo jefe al mayor Jorge Pinzón, las tropas colombianas fueron desarmadas y, junto a las autoridades de ese país, conminadas a abandonar Leticia, lo cual efectúan siendo ellos expulsados hacia el Brasil. El entonces presidente de Perú, Luis Miguel Sánchez Cerro, sorprendido con la noticia y creyendo que se trataba de un complot enemigo, decidió entonces respaldar a los peruanos y envió a sus tropas a tomar las zonas de Leticia y Tarapacá. La operación estratégica diseñada por Colombia para recuperar el territorio de Leticia se contempló en 3 tiempos. El primero, iniciada el 14 de febrero de 1933, cuando el general Vázquez Cobo intimó a los civiles peruanos armados que ocupaban Tarapacá, el puerto sobre el río Putumayo. En segundo lugar, un mes y medio después, en marzo del propio año, cuando el ejército colombiano atacó la guarnición peruana acantonada en Huepí, defendía solo por 140 hombres contra 1.500 soldados colombianos, sosteniendo una heroica resistencia, trayendo como resultado la captura de algunos soldados peruanos y la toma del territorio que vaticinaba una victoria colombiana. El tercer y último paso fue el propio mes de marzo, cuando las tropas colombianas atacaron las posiciones peruanas en Pucaurco y realizaron 2 intentos fallidos por bombardear la base peruana de hidroaviones. Cabe recalcar que aunque la guerra con Perú llegó a un verdadero momento de inestabilidad económica para la nación colombiana, debido, entre muchos factores, a la pérdida de créditos y a los bajos precios del café y petróleo, los principales productos de explotación de ese país. Este ataque no hizo más que aunar las fuerzas de todo el país y salir en defensa de su soberanía.
Entre los países que se implicaron en las negociaciones, cabe resaltar los gobiernos de Brasil, que intervino activamente proponiendo soluciones pacíficas, así como el de Chile, que en su primer momento había permanecido neutral, e incluso los propios Estados Unidos, todos fracasados ante la negativa del Perú de devolver el territorio de Leticia. Acuerdo. Finalmente, y después de la muerte del presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro, en abril de 1933, su sucesor en el cargo, el general Óscar Benavides, aceptó reunirse con el presidente colombiano para entregar el territorio de Leticia a una comisión de la Sociedad de Naciones. Dicha comisión permaneció alrededor de un año estudiando las posibles soluciones al conflicto, y Colombia accedió a devolver al Perú la guarnición de Huepí, un mes después del cese de las hostilidades. Meses después, los gobiernos de ambos países se reunieron en Río de Janeiro, Brasil, para pactar la paz entre las naciones y ratificar el Tratado de 1922, que aún hoy en día permanece vigente. En conclusión, tenemos que la guerra Colombia-Perú, también denominada conflicto de Leticia, se refiere al conflicto armado entre las repúblicas de Colombia y del Perú, ocurrido entre los años 1932 y 1933. La guerra terminó con la ratificación del Tratado Salomón-Lozano de 1922. Lugar: frontera entre Colombia y Perú, río Putumayo y afluentes. Fecha que inició la guerra fue el 1 de septiembre de 1932, y como terminó el 25 de mayo de 1933. Muchas gracias, compañeros.